Hola, ¿cómo están? Cordial saludo a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta tercera presentación del sistema urinario, donde, como ven, vamos a tratar sobre la farmacología de los diuréticos. Si bien los incluimos dentro del sistema urinario, van a ver que la mayoría de las indicaciones de los diuréticos es para tratar problemas que en realidad no tienen que ver nada con el riñón. Como veíamos en otras presentaciones, poníamos esta tabla y vean que en el riñón pues se reabsorben muchos iones que el cuerpo pues quiere conservar. Si ven, por ejemplo, el sodio se reabsorbe en un 99,4% y precisamente coincide con el volumen de agua que se va a reabsorber en el riñón. De hecho, fisiológicamente el movimiento de sodio a través del cuerpo pues suele ir siempre acompañado de agua. Por tanto, si impedimos que el sodio se reabsorba a nivel de los túbulos renales, pues el agua se va a quedar con él y se va a producir una poliuria, que es en definitiva lo que producen los diuréticos. En esta diapositiva tenemos las indicaciones que prácticamente incluyen todos los usos clínicos de los diuréticos. Como veis, una de las indicaciones principales es para tratar edemas. Un edema en realidad consiste en el acúmulo de plasma en el espacio intersticial, es decir, fuera de las células y fuera de la circulación. Y como ven, pues puede tener un origen diverso, puede ser de origen cardíaco, en cuyo caso pues la presentación del edema suele ser a nivel del pulmón o a nivel de la cavidad abdominal, tenemos una ascitis. Puede ser de origen hepático, bien porque exista una cirrosis y no circule bien la sangre por el hígado, o porque el hígado pues no esté produciendo albúmina y caiga la presión oncótica y por tanto pues se produzca el líquido se quede a nivel del espacio intersticial y no haya nadie que lo atraiga de retorno hacia los vasos sanguíneos. También puede ser que exista un origen de tipo de nefrótico, en cuyo caso suele ser porque se pierden proteínas, o la pérdida de proteínas también puede ser porque no se reabsorban o se pierdan a nivel del intestino, es decir, tengamos una enteropatía. Ven que también el caso de los edemas pueden ser locales, como a nivel del cerebro o a nivel del globo ocular, en el caso del glaucoma, o tenemos también el ejemplo de el edema de ubre, sobre todo en las vacas primíparas. Otras indicaciones que tenemos ahí es una diabetes insípida. Esto es un mecanismo bastante paradójico. Si piensan que en una diabetes hay una poliuria, ¿cómo vamos a usar diuréticos? Pues efectivamente hay algunos diuréticos que revierten la diabetes insípida. Como veíamos anteriormente, también se usaba diuréticos para tratar la insuficiencia renal aguda, siempre acompañados con fluidos intravenosos. En la hipertensión, el aumento de la presión sanguínea puede ser debido a un aumento del gasto cardíaco o un aumento de la resistencia vascular periférica. Si consideramos que el gasto cardíaco es el producto del volumen de sangre que sale por cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, pues si disminuimos la volemia, pues va a disminuir el volumen de sangre por latido y con ello pues el gasto cardíaco, con lo que disminuye la presión sanguínea. Y como ven, otra de las indicaciones corrientes pues es descender una elevación del calcio que puede ocurrir en distintos tipos de tumores, o por ejemplo una intoxicación aguda por un matarratas del tipo de la vitamina D. En esta diapositiva tienen, si quieren resumido, toda esta presentación. Como ven, tenemos los objetivos específicos de la terapia, los distintos problemas clínicos en los que nos interesa usar diurético y el tipo de diurético que vamos a usar. Si empezamos por arriba, ven que en los casos de edema localizado del cerebro y del glaucoma, lo que interesa es usar diuréticos que son de tipo osmótico, es decir, que atraigan a los fluidos hacia donde ellos están. Entonces, si por ejemplo administramos manitol, que se queda en los vasos sanguíneos, va a hacer que el fluido pase del interior del cerebro hacia los vasos sanguíneos y
por tanto pues disminuya dicho edema. Lo mismo ocurriría en el caso del glaucoma. La glucosa la podemos usar a una concentración bastante más elevada de lo que va en la sangre. Normalmente para que tenga un efecto osmótico pues se usa hasta el 25% de una solución de glucosa. Vean que otra de las indicaciones corrientes que hablábamos en las presentaciones anteriores es tratar una insuficiencia renal aguda. Ahí solo han puesto el caso de la glucosa y el mannitol, pero acuérdense que el principal diurético que se usaba en combinación con los fluidos intravenosos era la furosemida. Y básicamente el objetivo de la terapia es pues restaurar el filtrado glomerular y la producción de orina en el riñón. Vean que otra de las indicaciones corrientes en veterinaria es para tratar insuficiencias cardíacas congestivas. Si la insuficiencia es moderada, pues se pueden usar diuréticos de una eficacia moderada, como son las hidroclorotiazida o las clorotiazidas, y cuando la insuficiencia cardíaca ya es severa, pues normalmente recurrimos a otros más potentes como son la furosemida. Y básicamente el objetivo de la terapia pues va a ser disminuir la volemia y con ello pues el trabajo o el esfuerzo que va a tener que hacer el corazón para bombear la sangre. Ven que otra de las indicaciones que tenemos ahí son el caso de la cirrosis hepática, cuando el hígado no está funcionando bien, pues no está eliminando la aldosterona. La aldosterona es una de las hormonas que favorece la reabsorción de sodio en los riñones y por tanto si se acumula se va a favorecer que se presenten edemas. Diuréticos que inhibe los receptores de aldosterona es la espironolactona. Vean que la espironolactona también está indicada usarla en el uso de la insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente para contrarrestar la acción de la aldosterona también, ya que suele existir una elevación del sistema RAS, es decir, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona, igual que la angiotensina, cuando está elevada produce bastantes daños a nivel de los vasos y del corazón, produce lo que se llama una remodelación cardíaca. Entonces la espironolactona por ese lado pues protege frente a una elevación de la aldosterona en la sangre. Cuando existe una hipercalcemia, ahí el principal que se va a usar es la furosemida. Y como decíamos anteriormente, para el caso de una diabetes insípida se usan las hidroclorotiazidas o la clorotiazida, que el mecanismo es paradójico en el sentido de que va a reducir la diuresis que se presenta cuando hay una diabetes. Si ya hablamos de los principales efectos secundarios que se pueden producir cuando usamos diuréticos y que tenemos que tener en cuenta, pues el principal sería que se produce una hipovolemia, es decir, que desciende el volumen de sangre circulante y por tanto pues el aflujo de sangre a los tejidos, y entre ellos el principal que más se va a afectar pues va a ser el riñón. Otro efecto secundario que tienen ahí es que los diuréticos favorecen la pérdida de potasio. Esto no es gran problema si el animal está comiendo, pero si el animal tiene anorexia y estamos dando un diurético, pues se puede producir una caída importante del potasio en sangre. Y como ven, al bajar la hipovolemia, el cuerpo va a contrarrestar elevando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como veremos cuando hablemos de los problemas de insuficiencia cardíaca, se suele combinar un diurético con un inhibidor de ese sistema para contrarrestar la acción de la angiotensina y de la aldosterona. El seguimiento del paciente cuando usamos diuréticos, pues básicamente tenemos que hacer un monitoreo del estado de hidratación. Para ello también podemos ver cómo está el hematocrito. Vean que si usamos diuréticos, pues lo normal es que el hematocrito se mantenga elevado, porque lo que estamos haciendo es que el componente líquido de la sangre pues disminuya. Y como ven, podemos también hacer pruebas que nos indican que el riñón nos está afectando por los diuréticos.
¿Cuáles son esas pruebas? Pues básicamente ver cómo están los electrolitos en sangre, el potasio, el sodio, los productos de desecho que se deben de eliminar por el riñón, como serían la urea o la creatinina, y el fósforo. Todo ello nos va a indicar pues que no estamos dañando el riñón. En esta figura viene el sitio de acción a nivel de la nefrona de los distintos diuréticos. Como ven, los que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, como es la acetolamida, son muy flojitos, son muy débiles, entonces en realidad para producir una diuresis no sirven. Los más potentes son los que actúan a nivel de las asas de Henle, como tienen ahí el caso de la furosemida. Todavía 10 veces más potente es la torsemida. Ese se usa cuando la furosemida ya prácticamente no está haciendo el efecto que debe en el caso de una insuficiencia cardíaca en estadios terminales. El segundo grupo más importante después de los que actúan a nivel de asa serían los que actúan a nivel de los túbulos contorneados distales, que son las tiacidas. Como ven, al igual que hace la furosemida, van a impedir que se reabsorba el sodio y el cloro, y por tanto pues el agua se queda retenida en los túbulos y se produce una diuresis. Y por último tenemos algunos que actúan a nivel de los túbulos colectores. El principal que tienen ahí quizás sea la espironolactona. Y como ven es un antagonista de la aldosterona. La aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Por tanto, lo que va a hacer es impedir que ese potasio se elimine, es decir, que favorece o ahorra el potasio a nivel de los túbulos colectores. Esta figura la muestro para que vean que muchos de esos diuréticos son ácidos orgánicos, como por ejemplo la furosemida o las clorotiacidas, y que actúan por dentro de los túbulos. Para ello deben de entrar en esos túbulos y lo hacen a través de mecanismos de secreción en los túbulos proximales. Como ven, ahí también está representada la aldosterona, que favorece la reabsorción de sodio, que lo hace intercambiándolo con el potasio, y por tanto pues si bloqueamos la acción de la aldosterona, pues el potasio se queda dentro de la sangre, y el sodio se queda dentro de los túbulos y se produce pues una diuresis. Ahí también tienen representado donde actúa la hormona antidiurética, la última parte del túbulo colector, y es el único mecanismo del cuerpo donde el agua entra sin hacerlo acompañado del sodio. En esta figura tienen resumido lo que hace cada uno de los distintos grupos de diuréticos con respecto a los iones en el riñón. Como ven, la flecha roja indica que disminuye la excreción de ese ion, y con la flecha verde pues indica que ese ion se favorece su eliminación con la orina. Entonces, si vemos por ejemplo el caso del sodio, vean que el que más impide que se reabsorba el sodio o favorece más su eliminación serían los diuréticos de loop o de asa, como la furosemida. Y si ven abajo, el volumen de orina que se elimina es prácticamente paralelo con el nivel de excreción del sodio. Menos potentes serían los diuréticos de tipo tiacida. Como ven, no favorecen tanto la eliminación de sodio y por tanto pues se elimina menos agua. Por tanto son menos potentes que los diuréticos de asa. Vean que los otros son mucho más flojitos, los que actúan a nivel del túbulo proximal, como la acetazolamida, o los que actúan a nivel del túbulo colector, como la espironolactona. Con respecto al potasio, vean que el único tipo de diurético que favorece que se retenga el potasio en la sangre es la espironolactona, que tienen ahí representado en amarillo. Si hablamos del calcio, vean que el único tipo de diurético que impide que se elimine más calcio son los de
los diuréticos del tipo de las tiacidas que, como os acuerdan, actúan a nivel de los túbulos distales. Mientras que la furosemida, que es un diurético de asa, favorece mucho la eliminación de calcio de la sangre. Aquí tienen el prospecto del Aquazol. Como ven, es una combinación de un antiinflamatorio esteroideo, que es la betametasona, y un diurético que es una clorotiacida, que actúa a nivel de los túbulos distales. Y este se usa para tratar el edema de ubre en vacas primíparas. En realidad no se sabe muy bien el mecanismo de acción, pero funciona porque no es un proceso inflamatorio. Entonces, por ese lado no estaría indicado usar betametasona, y sin embargo pues funciona. Si hablamos de los principales usos de las tiacidas, como ven, se usan para terapias muy prolongadas de hasta por vida en perros que tienen insuficiencias cardíacas moderadas. Como ven, en humanos se usan para tratar hipertensiones moderadas, se emplean de por vida, a veces son suficientes si no hay necesidad de combinarse con otros fármacos como lo son los beta bloqueantes. En realidad en animales no se utilizan para tratar la hipertensión. Los que más se usan para problemas de hipertensión son fármacos de tipo vasodilatadores. Otra de las indicaciones de las tiacidas son edemas localizados, como veíamos en el prospecto anterior de la ubre. Si se acuerdan, anteriormente decíamos que había diuréticos que se usaban para tratar la diabetes insípida. En la diabetes insípida lo que ocurre es que no se está produciendo la vasopresina o la hormona antidiurética. Y en realidad las tiacidas tienen un efecto paradójico, es decir, que actúan a nivel del receptor de la vasopresina y lo activan en cierta manera. Entonces, pues disminuyen la poliuria que se está produciendo en una diabetes insípida. Y como ven, otra de las indicaciones sería para prevenir que se produzcan urolitos o cálculos de oxalato cálcicos en perros, porque lo que van a hacer es reducir la eliminación de calcio en la orina. Hablamos también del manitol y decíamos que se usaba para tratar edemas cerebrales porque no penetra en la barrera hematoencefálica, entonces obliga al agua a salir del parénquima cerebral hacia los vasos. Otra de las indicaciones del manitol, como veíamos anteriormente, era usarlo en insuficiencias renales agudas. Decíamos que era el segundo método de elección. Normalmente el primero es siempre la furosemida, y podemos combinar los dos para favorecer el flujo de orina en casos de que haya una oliguria severa. Cuando vayamos a usar el manitol, normalmente se recomienda ver que exista cierta producción de orina, porque el manitol, si no se está produciendo orina, se va a acumular en los espacios intersticiales y se va a producir edema. Y uno de los sitios donde no queremos que ese edema ocurra es a nivel del pulmón. Entonces, como ven ahí, una vez se sabe que existe producción de orina, se procede a administrar el manitol junto con los fluidos intravenosos. De esta manera se ha visto que se protege al riñón de que se produzca una reducción de la filtración glomerular durante el shock. Por último, ven que otra de las indicaciones es el glaucoma, sobre todo para casos de urgencia en que existe un dolor agudo, y el objetivo es obviamente pues disminuir la presión ocular de forma rápida. Y por último, vean que se puede usar para favorecer la eliminación de sustancias tóxicas que vayan en la sangre.